Saludos amigos, iniciamos Coloquio, el programa económico de la semana que hoy pasa balance a la economía dominicana en el 2024 y que analiza el tema de las perspectivas económicas de la República Dominicana, ya con un presupuesto nacional general de la nación 2025 convertido en ley. Saludos, Esteban Delgado. Saludos, Alex. Saludos a los amables televidentes que nos siguen en Coloquio. Esteban, no sé qué tú piensas, pero realmente hay muchos temas para pasarle balance a la economía dominicana. Me llamó la atención que una calificadora de riesgo elogió la economía dominicana, pero colocó un párrafo diciendo que hay que hacer reformas fiscales y estructurales. No sé si lo viste. De nuevo sale a relucir el tema fiscal, el reto del gobierno de cumplir con un presupuesto de un poco más de 1.6 billones de pesos. La verdad es que nosotros nos hacemos una especie de estimulación mental cuando vemos esos informes de firmas calificadoras, Standard & Poor's, Fitch Rating, que en este caso nos ratificaron la calificación. Si nos ratifican la calificación no es negativo, Exacto. pero también es una señal de que no hemos hecho nada. O sea, tú estás igual que el año pasado. Seguimos cogiendo prestados sin hacer nada. Tú estás igual. Entonces, como tú estás igual, yo te voy a dejar la calificación igual. O sea, eso no debe ser tampoco un motivo para nosotros sentirnos felices. Yo veo que las autoridades del equipo económico del gobierno, muy bien, mira, nos ratificaron la calificación. Somos BB con perspectiva estable. Bueno, BB con perspectiva estable, éramos BB con perspectiva estable el año pasado, éramos BB con perspectiva estable el año antepasado. Quiere decir que tenemos varios años que no hacemos nada para empeorar, pero tampoco hacemos nada para mejorar. Entonces eso también debería ser una señal, porque lo importante es alcanzar el grado de inversión, y para alcanzar el grado de inversión tenemos que lograr que la calificación de riesgo del país no es que sea ratificada en el mismo punto, sino que sea mejorada con los años. Entonces, efectivamente, aquí faltan reformas por aprobarse, principalmente una reforma fiscal integral, bien hecha, no una reforma como la que se pretendió, se sometió al Congreso Nacional hace varios meses y luego hubo de retirarla. Y hay que hacer otras reformas también que tienen que ver con fortalecimiento institucional en el país. Hay cosas que están pendientes y a veces los gobernantes se pierden en el detalle de que no solo son reformas de corte económico. Cuando las firmas calificadoras hacen una evaluación de la República Dominicana o de los países que hacen evaluaciones, generalmente esas evaluaciones incluyen aspectos relacionados con la economía, pero también aspectos relacionados con la paz social, aspectos relacionados con la democracia, aspectos relacionados con el fortalecimiento de la institucional, aspectos relacionados con la transparencia gubernamental, estatal. Entonces todo eso se combina para tú dar una buena calificación a un país en específico. El tema económico es importante. Muy bien, la solvencia económica de ese país es importante, pero también la estabilidad de ese país. Nosotros tuvimos un año positivo en materia institucional y democrática porque tuvimos un proceso electoral que fue bastante favorable. Sí, ejemplar. Entonces eso nos ayudó. Eso nos ayudó porque, bueno, mira, ahí ese país se hicieron elecciones, no hubo complicaciones, hubo resultados normales, la oposición aceptó los resultados y vamos a decir que la institucionalidad democrática no sufrió ningún tipo de alteración. Eso, junto con los indicadores de estabilidad macroeconómica, junto con los indicadores de control de la inflación, pues nos favoreció, pero repito, nos favoreció para que nos mantuvieran la calificación como está, no para que nos mejoraran la calificación. Por lo tanto, eso es un indicatorio de que no hemos hecho nada diferente a lo que venimos haciendo en los últimos 2 o 3 años. Bueno, mientras posterior al retiro del proyecto de modernización fiscal del Congreso Nacional, hemos visto, Esteban Delgado, una constante que recientemente pues siguió siendo el mismo tema con la aprobación de 520 millones de dólares de nuevos préstamos en el Congreso Nacional. Y la bancada de la Fuerza del Pueblo
comenzó a analizar el tema del endeudamiento. El endeudamiento es una culpa colectiva de los diferentes partidos que han gobernado el país. De ahí nadie se salva, aún reconociendo la prudencia con que Balaguer manejaba el endeudamiento público. Pero parece que la fuente más rápida de buscar dinero es buscar préstamo, y la Fuerza del Pueblo hablaba de una deuda consolidada de 75,000 millones de dólares. Se habló de que de un tiempo a esta parte el endeudamiento público ha aumentado en más de 2,000 billones de dólares. Sí, efectivamente. Lo que hemos tenido aquí en República Dominicana son superaciones de gobierno tras gobiernos en cuanto a nivel de endeudamiento. O sea, Hipólito Mejía, en la gestión de Hipólito Mejía, el país se endeudó. Digo Hipólito Mejía porque hasta el primer gobierno de Leonel Fernández no hubo un incremento del endeudamiento público, toda vez que Leonel Fernández gobernó con un Congreso en contra. Como gobernó con un Congreso en contra, 96 a 2000, entonces no pudo lograr que le aprobaran financiamientos externos y pocos internos, por lo tanto la deuda pública no aumentó. En el gobierno de Hipólito la deuda pública aumentó. En el gobierno de Leonel Fernández posterior, 8 años después, 8 años siguientes, la deuda pública aumentó en una proporción mayor a la que aumentó en términos promedio anual la de Hipólito Mejía. Entonces, cuando llegó Danilo Medina aumentó la deuda en una proporción en promedio anual mayor a la que aumentó cuando Leonel Fernández. Y ahora cuando Luis Abinader aumenta la deuda en una proporción mayor en términos de promedio anual a el aumento que tuvo durante Danilo Medina. Quiere decir que cada gobierno supera al anterior, o cada gobernante supera al anterior en el incremento del endeudamiento. No solo en que haya endeudamiento, sino en el incremento del endeudamiento. Por eso entonces tenemos un déficit fiscal que, si bien se mantiene en un 3% del Producto Interno Bruto, pero un Producto Interno Bruto en crecimiento. Por lo tanto, ese déficit va en crecimiento también. Para este año que viene, o este año 2025, el déficit fiscal es de alrededor de 251,000 millones de pesos. Lo digo de memoria, 251,000 millones de pesos de déficit. Es decir, la diferencia entre lo que le va a ingresar al gobierno y lo que el gobierno va a gastar. El año 2024, el déficit fue de 230,000 millones de pesos, más o menos. Y entonces quiere decir que el déficit va aumentando año tras año. Y asimismo también va aumentando año tras año el compromiso del gobierno de pago de intereses de la deuda. Bueno, yo leí en un periódico un dato, no sé, pero sí se publicó en ese periódico, de que el gobierno tendría que erogar en el 2025, adicional a lo del 2024, más de 30,000 millones de pesos por el pago de intereses de la deuda. Sí. Y ese es un tema, Esteban Delgado. Sí, eso es así porque los intereses de la deuda en 2024 sumaron 266,000 millones de pesos, más o menos. Y en 2025 los intereses de la deuda van a ser 298,000 millones de pesos, casi 300,000 millones de pesos. O sea, 30,000 millones de pesos más. Entonces, si seguimos con ese ritmo de unas finanzas públicas que se dirigen de la siguiente manera: 4% a la educación. Eso es una pesada carga para elaborar un presupuesto en el cual hay muchas amenazas. Por ejemplo, hasta no hace mucho no le habían reajustado el salario a los médicos y se llegó a un acuerdo. Esa es una partida que hay que buscar ese dinero, pero lo buscaron reduciéndole el presupuesto a obras públicas y otras instituciones. Pero entonces, si juntamos el incremento del pago de los intereses, se aumenta el déficit anual. Tú hablaste de 251,000. Si seguimos con una política de incremento de subsidio, que no varía con el tema eléctrico, que es una carga. Se dice, tenemos 800,000 gente que se roban energía eléctrica. Pero no es decir que se roban energía eléctrica, es cobrar la energía eléctrica para quitarle presión al déficit. Si seguimos así, entonces, durante los próximos años, sin ninguna reforma que le agregue recursos al Estado, vamos camino hacia un tranque económico. Bueno, sí. Y tú tienes también a veces gastos que se pueden tornar innecesarios, Ale. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que a veces no le agrada mucho a la gente. El gobierno a finales del año 2024 anuncia
un bono navideño. Bueno, todos los años un bono navideño, 1.500 pesos. Dice, bueno, 1.500 pesos. Para 3 millones de personas. Pero entonces para 3 millones de personas. Para 3 millones de personas quiere decir que son 4.500 millones de pesos. Si es con tarjeta, si es a través de una tarjeta electrónica, la tarjeta electrónica, los suplidores de tarjeta, esas empresas, esas fintechs que suplen tarjeta, una tarjeta electrónica puede costar la emisión de la tarjeta algunos 400 pesos. 400 pesos, 350, 400 pesos. La tarjeta electrónica. O sea, el plástico. Sin el valor del dinero que se va a transar. O sea que hay dos valores ahí. Entonces son dos valores. Entonces quiere decir que el gobierno está gastando 4.500 millones de pesos más, alrededor de 1.000 millones, 1.200 pesos, 1.000 millones o 1.200 millones de pesos en la emisión de un plástico que va a tener una vigencia de 6 meses, porque a los 6 meses ya ese plástico se va a Sí, porque se dice que la vigencia es hasta julio. Claro. Entonces, ¿por qué yo digo que es un gasto que puede ser innecesario? Por ejemplo, el gobierno dice, vamos a poner ahí a los pensionados. Yo te digo, pero los pensionados están recibiendo doble pensión, porque se le está pagando el doble a los pensionados. Por lo tanto, ¿para qué tú le vas a dar 1.500 pesos adicionales a alguien que tú como quiera le vas a duplicar el ingreso de diciembre? Vamos a incluir ahí a los empleados formales que ganan menos de 29.000 pesos. Bueno, pero los empleados que ganan menos de 29.000 pesos, si tú sabes qué salario ganan es porque son formales. Si son formales van a recibir también doble sueldo. Si van a recibir doble sueldo, ¿para qué tú incluyes ahí una partida de 1.500 pesos adicionales? Bueno, incluyeron, se dijo, hasta el presidente de la República. Claro, porque está incluyendo a todos los pensionados. Entonces, está incluyendo a todos los pensionados. Por eso aparecen en la lista. Pero yo te digo, si los pensionados van a recibir doble, ¿para qué ponerle 1.500 pesos? O sea, tal vez el gobierno pudo haber dicho, bueno, señores, vamos a darle 1.500 pesos adicionales de bono a la persona que recibe una tarjeta Supérate, que son 1.600.000, 1.500.000. Siempre dicen que son 1.650.000, pero no llega a esa cantidad, pero bueno, más o menos. Pónselo a eso, los 1.500 pesos, porque se supone que son hogares donde no hay ingresos adicionales en diciembre. Sin embargo, en los hogares donde sí hay ingresos adicionales en diciembre, que es el doble sueldo o la doble pensión, pues entonces, ¿para qué tú le vas a poner ese dinero? Y yo te lo digo así por lo siguiente. ¿Cuánto fue que hubo que recortarle, por ejemplo, al Ministerio de Obras Públicas en el año 2025? Más de 4.000 millones de pesos. No, 3.500. 3.500. 3.500 millones de pesos le tumbaron al presupuesto de Obras Públicas del año 2025. Dije, para el asunto del ajuste del salario de los medios. Eso afecta el gasto de capital. Pero 3.500 millones de pesos, imagínate tú entonces que el gobierno hubiera dicho, bueno, señores, este año no pudimos hacer la reforma. No pudimos hacer la reforma este año. Este año la situación, ustedes saben que ha sido difícil. Él no está en reelección. No estamos en año electoral. Imagínense que el presidente le hubiera dicho al pueblo dominicano, miren, este año, señores, este año no podemos dar bono navideño. ¿Tú crees que hubiera pasado algo grande con eso? ¿Tú crees que hubieran hecho huelga? ¿Tú crees que el país se iba a caer por eso? Y se hubiera ahorrado el gobierno 6.000 millones de pesos. Y digo 6.000 millones de pesos, casi 6.000 millones de pesos, porque estamos hablando de los 4.500 millones más los 1.000 millones. 5.500 millones de pesos se hubiera ahorrado el gobierno. Solamente con el hecho de tomar la decisión de no dar un bono navideño, que usted me dirá, bueno, pero mira, es importante. Son 1.500 pesos, señores. No vamos a decir tampoco que es una cosa del otro mundo. No, exacto. Lo que pasa es que es mucho dinero porque tú se lo quieres dar a todo el mundo. Tú se lo quieres dar a un 30% de la población. ¿Qué habría pasado si el gobierno no entrega ese bono navideño este año y decide utilizar ese dinero para hacer algún tipo de inversión importante o imprescindible para el Estado dominicano? En este caso, no hubiera tenido por lo menos que bajarle la partida presupuestaria de obra pública, que son obras que se van a dejar de construir, porque así es como funciona. Y al final, ¿qué efecto va a tener el hecho de distribuirle a personas que no necesariamente lo necesitan y posiblemente sea desagradable lo que yo estoy diciendo? 1.500 pesos adicionales a lo que van a recibir de doble de pensión o de doble sueldo. Mira, yo disiento de ti y yo me imaginaría con la creatividad del dominicano un paro nacional organizado por la gente. Van y elaboran una pancarta del estómago vacío, la traición a la patria, en la Navidad de luto. No es cierto eso. Este es un país, Esteban. No. Mira, Esteban. Nada de eso ocurriría si el gobierno dice que no va a ¿Aquí en este país? No. Aquí eso puede ocurrir si el gobierno dice que no va a pagar doble sueldo. Ahí sí puede ocurrir. Pero por el bono navideño no, porque el bono navideño es opcional. Pero tú mismo estabas diciendo que eso incide en el 30% de la población. Sí, pero que no incide en el 30% de la población. Sino o sea, lo que le van a entregar el 30%. Por el contrario, entregárselo al 30% de la población y no me digas tú a mí que el 30% de la población necesita 1.500 pesos adicionales en diciembre. Por Dios. Bueno, déjame decirte. Aquí hay familias que necesitan esos 1.500 pesos. Hay familias.
Pero de los 3 millones que el gobierno pensaba incluir ahí, más de la mitad no lo necesita. Déjame decirte. Esa es la realidad. Y aquí el pueblo no está tan organizado para tú decirme que va a hacer una huelga, de que por eso, no, hombre, no. Pero aquí al contrario, los medios de comunicación, los hacedores de opinión pública posiblemente hubieran elogiado al presidente en el sentido de que, bueno, sí, en un momento de austeridad, el gobierno lo que está diciendo, bueno, señores, yo le doy todos los meses 1.650 pesos de tarjeta Supérate a 1.650.000 personas. Le doy bono luz, le doy bono gas. Y sinceramente, yo este año, el año pasado di bono escolar, el año pasado también di bono de la madre, el año pasado también di bono navideño. Este año, lamentablemente, no podemos. Pero mira, no hubiera pasado nada. Pero mira, Esteban, lo que toman pitrinche, sí, o pitrinchi, sí. que es ron con azúcar ahí, cerca de la Benito González, los que amanecen en las cuevas, en el malecón. Aquí, aunque sea un sector, hubiese hecho una protesta. Porque es que el país está impuesto a que por todo, pero el mismo presidente Abinader le sacó partida política a una protesta espontánea de la Marcha Verde y llegó al Palacio Nacional. Es que este es un país que le gusta. Mira, tú vas a cualquier punto de este país y lo primero que utilizan es, ya descubrieron que al gobierno le gusta ceder con la protesta. Mira, los médicos anunciaron una huelga de 4 días y a las 4 horas estaban anunciando un acuerdo. Sí, Alex, pero eso se trata de asuntos institucionales. Los pueblos protestan cuando le quitan algo que está establecido, no cuando tú dejas de dar algo que es opcional. El bono navideño es un asunto opcional, como fue opcional cuando el gobierno dijo, estamos en bonanza, estamos en política, vamos a dar un bono de madre, de que un cariñito para la madre. Las madres no estaban pidiendo eso, entonces le están dando algo que no está pidiendo. Vamos a darle un cariñito a los padres de los niños de la escuela, aparte de todos los útiles escolares, le vamos a dar un bono escolar. Eso también formó parte de la campaña, porque estábamos hablando de un año electoral. Pero el pueblo no lo estaba pidiendo. Y hoy día, señores, no me digan usted a mí que el pueblo, que 3 millones de personas estaban pidiendo que le pusieran 1.500 pesos en una tarjeta. No es cierto eso. Pero mira, ahora, eso ocurre cuando tú tienes una protesta, cuando algo que está institucionalizado y que es una necesidad para un pueblo, tú se lo quitas. Ahí sí, hasta yo salgo a protestar. Mira, aunque no me toque. Yo quiero recordar a un profesor que me dio clase a mí, que era como un padre mío, José Silié Gatón. En una ocasión, en una cátedra allá en la Facultad de Humanidades de la UAS, él hablaba de la servidumbre, que no es más que tú, por ejemplo, pasas por un lugar y lo convierte ya en una costumbre, y la costumbre se convierte en ley. Mira, aquí, y ahí te voy a dar la razón, aunque no está institucionalizado el bono, pero solamente el haber creado el precedente de la caja navideña del plan social, el bono ese que le dieron el año pasado a la gente, y también, déjame decirte, un elemento peligroso que hubo el año pasado, que aquí le aprobaron el salario 14 a una sola institución, en perjuicio de todas las demás instituciones. Pues aquí habían ya organizaciones a principios de diciembre planteando vamos a luchar por el salario 14. Pero si seguimos como vamos con bono luz, bono gas, 800,000 dominicanos que se roban energía eléctrica, pero que pagan los teléfonos y que pagan el pasaje de avión cuando se van para Nueva York. Tenemos un país que lo hemos ido mal acostumbrado. Pero tú sabías que, hablando del sueldo 14, tú sabías que los empleados centralizados del Estado tienen el sueldo 14. Todos los empleados del Estado. Todos los empleados de instituciones centralizadas del país tienen el sueldo 14. Incluso tienen un sueldo 15. Todo el que es empleado del sector centralizado. Tú estás hablando del gobierno central. Del gobierno central. Del presupuesto nacional. Del presupuesto. Tienen un sueldo 14 y un sueldo 15. Lo que pasa es que no se lo entregan juntos en diciembre. Si no te lo entregan, sale como en abril y el otro sueldo. Un sueldo de que por evaluación del departamento. Tú no has visto unos medios de comunicación. Unos trucos de cámara. De que tal institución sacó 99% en cumplimiento de las metas. Ah, sí. ¿Tú sabes por qué? Una coba pública frecuente. ¿Pero sabes por qué esa coba pública? Sí. Porque todas las instituciones que sacan más de un 70%,
en ese cumplimiento de meta, los empleados reciben un salario adicional. Y luego reciben un salario adicional y que por evaluación individual, personal. Lo que pasa es que eso nadie lo menciona. ¿Por qué nadie lo menciona? Porque si tú eres empleado del gobierno y a ti te dan tu bono, tu sueldo 14 y tu sueldo 15, tú no vas a estar por ahí pregonando que te lo están dando. Entonces, bueno, ciertamente aparece una institución que tal vez es el Estado descentralizado, que procura que le den un sueldo 14 y eso genera un ruido, pero finalmente se está dando un sueldo 14 al Estado casi completo. Y entonces lo que no recibe el sector privado. 15 que tú mencionas, ese 15. Sí, un sueldo 15. Sí, los empleados son empleados del sector centralizado. ¿Tú trabajas en un ministerio? Sí. Y eso lo dicen las auditorías de esos organismos centralizados. Sí, lo dicen por eso. Bueno, ¿por qué no te hablan de que el gasto de nómina del gobierno? Tú ves que el gasto de nómina del gobierno es alto, es porque va más allá de los salarios mensuales. Eso presiona mucho las finanzas públicas. Ahora, si eso lo quitan, puede eso generar un ruido. O puede generar incomodidad de los empleados del Estado, porque está establecido por ley. Mira, Esteban, antes de nos vamos al cambio, queremos agradecer la invitación de AES Dominicana y de Cibor, 2 encuentros de Navidad muy, muy interesantes, y también a la Fundación Rica, que entregó sus premios de sostenibilidad, doctor Julio Brache Arseno. Una felicitación a la Fundación Rica y nuestro saludo afectuoso a Cibor y sus ejecutivos como a AES Dominicana. Vamos al primer cambio, retornamos. Bien, amigos y amigas, vamos a recibir en coloquio a nuestro hermano Alexis Olivo. Vamos a hablar con Alexis, un experto en temas de las finanzas y temas tributarios. Vamos a hablar, Esteban, ahí, educación cooperativista. Ese es un tema que aparece en la ley de las cooperativas, de que hay que crear un fondo obligatorio para el fomento de la educación cooperativista. Sí, muchas gracias, Alex, Esteban, por la oportunidad siempre, y a todos nuestros amables televidentes que nos siguen en las redes y también a través de este espacio, en el cual prácticamente ya es mi segunda casa. Gracias siempre por la invitación y precisamente hablando respecto al tema de lo que es la educación cooperativa, hay una labor que surge deficiente a nivel del cooperativismo hoy en día, y es en el sentido de que, como bien establecías, la ley del cooperativismo establece una reserva de un 5% sobre los beneficios distribuibles que deben apartar todas las cooperativas para fines de lo que es el tema de educación. Y aunque realmente se está llevando a cabo, lo podemos visualizar a través de lo que son las informaciones financieras que se reciben y se auditan o auditamos ocasionalmente en nuestra firma, pues realmente se le da muy poco uso a esa reserva. Es una realidad. ¿Por qué hago énfasis en el tema de la reserva educativa y lo que es la educación a nivel del cooperativismo? Si ustedes se dan cuenta, lo que es la tendencia al ahorro ha venido desapareciendo. Ya hay muy poco incentivo al tema del ahorro, salvo el caso de algunas instituciones tradicionales que hacen algún tipo de campaña respecto al ahorro. Prácticamente el mundo se ha olvidado del ahorro. No le interesa el ahorro. Hoy en día lo que se promueve, las mismas instituciones financieras, es el téngalo hoy mismo. Ya sea a través de aprobamos un préstamo. Tiene un préstamo preaprobado, aquí tiene una tarjeta de crédito. Y todo esto simple y llanamente es empeñar el futuro, que es lo contrario al ahorro, el ahorro realmente es un cimiento para cualquier eventualidad que tú tengas en la actualidad, ya sea presente, sea futura, tú puedas afrontarlo a través de esos ahorros que tú vas guardando, fruto del trabajo que realizas. En estos días realmente hay mucha alegría en el pueblo dominicano, ya muchas instituciones públicas y muchas empresas han empezado precisamente a entregar lo que estuvimos hablando, el salario 13. Pero la realidad es que simplemente esto es algo que esto es algo que realmente viene en decadencia. ¿Por qué razón? Porque es triste que un día como hoy, que una persona recibe su salario 13, pues simplemente lo que está es empezando en cero de nuevo. Simple y llanamente pagando las deudas que durante todo el año asumió, y el salario 13 se desvanece prácticamente antes de llegar a las manos de las personas hoy en día que trabajan y las personas que de una manera u otra desarrollan una actividad laboriosa.
Es triste el caso que les decía, porque después de todo un año de trabajo, que tú terminas un año de trabajo, tú siempre quieres pasar un balance en el cual tú digas, bueno, tuve un año de trabajo, ¿qué me quedó al final de ese año de trabajo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué plan puedo tener al final de año? Y respecto específicamente al tema de lo que es la cooperativa, se está dando un fenómeno que hace tiempo lo vengo observando con tristeza. Como les decía, hay un desincentivo al ahorro. La mayoría de las personas que van a la cooperativa no van con la idea simplemente del ahorro, van simple y llanamente con la idea de cuánto me puede prestar la cooperativa. Y es algo triste, lo he visto, en este caso no es algo que me han contado, he visto que las cooperativas que dan facilidades para la adquisición de electrodomésticos, de mobiliario, hay personas que van, por ejemplo, y se endeudan para comprar un televisor de 50 pulgadas, 60 pulgadas, un televisor grande, que es para una comodidad del hogar, y simple y llanamente ese televisor que a lo mejor financió en 40 o 50 mil pesos, simple y llanamente lo venden ahí mismo en 30 mil pesos, 25 o 30 mil pesos. ¿Y se quedan sin el televisor? Se quedan sin el televisor, Pero se quedan con la deuda, pero entonces quieren el dinero, hacerlo en el dinero efectivo. Entonces por eso decía lo deficitaria que ha sido en este aspecto la labor de educación a nivel de lo que es el cooperativismo. Podemos también trasladarlo quizás a través de lo que es la sociedad, nuestra sociedad, lo que se vive hoy en día, pero específicamente a nivel del tema cooperativismo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eso genera una apatía hacia la misma institución que te da la mano en el momento en que tú lo estás necesitando, en el caso de la cooperativa. ¿Por qué? Si usted hace una evaluación entre todos los empleados de una cooperativa, en el caso de las que son cerradas, ¿verdad? Si tú haces una evaluación o un tipo de encuesta en la cooperativa sobre la percepción de los empleados del servicio que le brinda la cooperativa, es funesta. Los improperios que salen de los empleados a nivel de lo que es el servicio de la cooperativa, no es que el servicio sea malo, sino son todos los descuentos que le hacen. Pero no se dan cuenta que si tú un televisor que tú tenías financiando en 50 lo vendes en 25, ¿qué va a pasar? Tú tienes dos problemas. Te están cobrando los intereses por el préstamo y además recibiste 25 por el televisor que tú no tienes en tu casa. Que no tienes en tu casa. Entonces, cuando tú le preguntas a la persona sobre la cooperativa, simplemente te hablan improperio y cosas terribles. Entonces, ahí realmente que tiene que entrar la labor de educación en la cooperativa. ¿Por qué? Porque realmente el ahorro es una educación. Y tiene que comenzar simple y llanamente de una premisa básica. Yo recuerdo en el caso desde la clase de catecismo que uno recibía desde pequeño, le decían siempre a los jóvenes que pensáramos en el ahorro. ¿Y cómo se debe realmente pensar el ahorro? El ahorro tú tienes que verlo, para tú poder crear una cultura de ahorro, tienes que verlo como un gasto. Yo tengo un gasto fijo todos los meses de 1,000 pesos de ahorro. Entonces es la única forma en la cual tú puedes ahorrar. Entonces, le decía esta perspectiva de que hay que cambiar y que realmente se ha estado fallando a nivel de lo que es la parte cooperativa de la educación. Se enfatiza mucho el tema de todos los servicios que la cooperativa te puede dar, pero realmente cuando no hay una educación, entonces esto se le vuelve un problema al empleado. Pero no es algo que se dé en sentido general con las cooperativas, porque si no, entonces estaríamos hablando de que las cooperativas se estarían yendo a la quiebra por falta de hábito de ahorro. Eso es de 2 o 3 cooperativas. O sea, me refiero a que no pudiéramos generalizarlo, tomando en cuenta de que si no existieran las cooperativas. No, realmente el ahorro cuando es obligatorio, en el caso, por ejemplo, de muchas cooperativas que tienen sus ahorros, podríamos decir, ya amarrados, porque se descuentan por ley. Sí, las cooperativas cerradas, que son gremiales o que son de instituciones y de empresas. Hay controles. Hay más control. Tienen controles. Pero sin embargo, las más grandes que tenemos y las más exitosas son abiertas. Nosotros. Son abiertas, exactamente. Pero ahí te decía que entonces con el tema de la cultura del ahorro, de cómo se ha venido perdiendo esta cultura. Y te decía que, o sea, tú le hablas a los empleados y prácticamente la percepción que tienen es que en vez de ser la ayuda que debería ser, realmente lo que se le vuelve es un problema. Cuando hay cafetería, usan cafetería. Cuando hay el tema de los bienes que pueden tomar en préstamo, los utilizan también. Toman préstamos innecesarios. Y cuando viene a ver lo que se vuelve al final del mes, en vez de ser la ayuda que se espera, lo que se torna en un problema entonces ya de que la persona no puede llegar a final de mes. Pero eso no es culpa
de la cooperativa. Mira, los comités de Bueno, crédito. sí, pero si falta lo que tiene que ver Pero con mira, educación, mira, o sea, los comités de educar crédito, a los socios. los comités de crédito de las cooperativas tienen parámetros en función de los ahorros, Sí. de los ahorros del socio y la trayectoria respecto a los préstamos. Y hay un elemento importante que yo quiero asociar al tema de Alexis que estamos abordando. Mira, aquí hay, por ejemplo, personas que van y aportan el capital que dicen los estatutos de la cooperativa para ingresar a la cooperativa. Y ahí hace falta lo que dice Alexis, porque una cooperativa no es una compañía por acciones. Una cooperativa, o sea, la gente ingresa como socio, pero con el compromiso de ahorrar una suma mínima. Así es. Y un pago de capital establecido en los estatutos. Cuando termina la asamblea de la cooperativa y van pasando los años y la persona que pagó solo el capital, esa persona no puede pretender que va a cobrar como excedente, como se llama en la cooperativa, igual al que cumplió con el ahorro y que va acumulando en su cuenta de ahorro. Aquí, por ejemplo, hay gente que deben sentir mucha satisfacción porque, por un lado, ahorran con las pensiones, que es un tema que a ti te gusta mucho, Esteban, y por el otro lado ahorran en la cooperativa y van creando un doble ahorro hacia el futuro. Pero yo estoy de acuerdo contigo, Alexis. Aquí, por ejemplo, y lo quiero abordar por primera vez, a mí me dijo una persona, que le doy crédito, que los maestros son de los que más se endeudan con la cooperativa de los maestros. Así es. Y que cuando están, o sea, ya en una situación de alto endeudamiento, comienzan las presiones para reclamar aumento de salario. Y el Estado no puede confundir una decisión personal de usted endeudarse, porque eso que tú dices es dramático, de que una gente vendió el salario 13 o que esté endeudado. Así es. Se necesita algo ahí. ¿Qué porcentaje de capital tiene que invertir un ahorrista que va a depositar en una cooperativa? Tú vas a una cooperativa y dices, bueno, mira, yo quiero ser socio de la cooperativa, quiero ahorrar aquí en la cooperativa. Ah, bueno, tienes que aportar un capital y luego sigues ahorrando. Ese capital finalmente es un depósito y es como si no fuera tuyo. Pero ¿cómo se determina ese capital? ¿Qué cantidad tú vas a depositar como capital? ¿Cómo se determina? Cuando se está en el proceso de constitución de la cooperativa, que hay que buscar un mínimo de 15 personas para fundar la cooperativa. Los técnicos del Instituto de Crédito y Desarrollo Cooperativo, que son muy capaces, muy gente, o sea, que le dan a ese proceso, porque con ese proceso es que va a terminar la aprobación de la Presidencia de la República con un decreto incorporando la cooperativa. Una de las cosas que más se estudian en ese proceso es la capacidad económica de quienes van a formar esa cooperativa, es decir, el público, el socio meta. Hay, por ejemplo, cooperativas que te ponen 2,000 pesos, hay que te ponen 1,000, hay que te ponen 500 porque son cooperativas que nacen en el barrio. Así es. Pero hay cooperativas que te ponen 5, te ponen 6, te ponen hasta 10. ¿Qué recibe a cambio el socio de la cooperativa, o sea, el ahorrante? Sí. Iniciando por el hecho de hacer ese capital, de aportar ese capital. La parte del aporte, a veces, eso se define a nivel de lo que es el estatuto de cada cooperativa en particular. Por ejemplo, hay cooperativas que te permiten, sin importar la cantidad de dinero que tú puedas llevar, dice, mira, yo tengo aquí 50,000 pesos. Dice, bueno, de esos 50,000 pesos que tú traes a la cooperativa, hay un 70% que tú tienes que destinar como aporte de capital y un 30% que te podemos considerar como tema de ahorro. Esto siempre se busca en el sentido de mantener capitalizada la cooperativa, porque si tú lo dejas al revés... Está bien, pero entonces si dentro de un año yo quiero retirar mis 50,000 pesos. Sí, si tú quieres retirar tus 50,000 pesos, se agota un proceso en el cual... Una carta. Exactamente, el proceso de la formalidad, de la solicitud del retiro, y a veces este proceso dura hasta 1 o 3 meses. ¿Y cuál es el beneficio para el socio, el hecho de tener que hacer un aporte de capital más sus ahorros normales y
en la cooperativa? ¿Cuál es ¿En qué se beneficia el ahorrista de la cooperativa con eso? Recuerda que tú recibes dinero en base a lo que son tus aportaciones. Tu participación en las utilidades regularmente están asociadas a lo que son tus aportaciones de capital. También la cooperativa te dan, de los productos que tú utilizas de la cooperativa, te dan un porcentaje también. Si tú tomaste un préstamo, sobre los intereses que tú pagaste de ese préstamo, se retribuye una porción al final del año. Si compraste electrodomésticos, si compraste o utilizaste algún tipo de servicio de la cooperativa, se retribuye una parte. Todo eso aparte también de lo que es los ahorros, el monto que se paga sobre lo que tú tienes de ahorro. Las cooperativas que se regularmente tienden a descapitalizarse son las que le dan más importancia al tema del ahorro que el del aporte del capital. Es igual que en una empresa. Cuando yo soy accionista de una empresa, yo no puedo retirar ese dinero a voluntad. Tiene que ser aprobado a través de un acta de asamblea en el cual se destine, ¿verdad? Pero si vas a un banco y haces un depósito, tú haces un depósito en un banco, abres una cuenta, haces un depósito y luego tú vas y buscas tu dinero y lo buscas normal. La diferencia es que entonces el banco no te va a distribuir utilidades cuando cierre el año. Solamente le distribuye a los que tienen acciones. Exactamente, a lo que tienen las acciones. Pero finalmente es como si fuera lo mismo, tomando en cuenta de que cuando vas a la cooperativa entonces tienes que hacer un depósito de capital, como si te estuviera constituyendo un accionista, que en este caso se le llama socio. Pero de todas maneras tienen que hacer un aporte. O sea, lo que me refiero con un infeliz que dice, bueno, mira, yo quiero ahorrar, qué sé yo, 200 pesos mensual. Pero para yo ahorrar en 200 pesos mensual en la cooperativa, tengo que primero hacer un aporte de capital. Exacto, te tiran 140 capital semilla. Capital. Bueno, y 60 capital semilla, pero finalmente representa un costo para la ahorrita en principio. Sí. Bueno, luego por eso que la ahorrita entonces en la cooperativa, lo primero que quiere cuando ya tiene 2 o 3 pesos ahí depositados es un préstamo. Es tomar un préstamo. Corriendo quiere un préstamo, porque quiere un préstamo para recuperar. Pero mira, para recuperar con un préstamo lo que tuvo que aportar de capital. Sí. Pero hay otros beneficios, porque no es solamente el asunto del excedente. Cuando tú, por ejemplo, tú tienes un hijo que está estudiando en una universidad, que tienen una carga pesada de unos trimestres o cuatrimestres, y te mandan y te dicen, mira, necesito por mi hijo que estudia arquitectura 80, 90, 100,000. Poniendo un ejemplo, las cooperativas financian mucho la educación, financian mucho todo lo que tiene que ver con el hogar, financian Pero los bancos también lo hacen. Pero sí, está lo hacen bien, también. Pero el problema es que para tú conseguir un préstamo en un banco, el proceso no es tan fácil. No, el proceso es más, sí, claro, el proceso es más riguroso. Más es complicado. más riguroso. Y además cuando tú tienes un vínculo con es más riguroso porque es más garantizado. Cuando también. tú tienes un vínculo con una cooperativa, hay un vínculo de mayor de mayor cercanía. Sí. Por ejemplo, escúchame, Alexis, cuando la UAS, los profesores de la UAS comenzaron con el tema de las vacaciones, que el Banco de Reserva se interesó. Se dio un palo, pero la UAS tiene 2 cooperativas que son 2 grandes cooperativas, te pueden financiar lo que tú quieras. No es lo mismo la cercanía de que en una semana ya, por ejemplo, tú tienes los recursos para tú resolver unas vacaciones, un viaje. Hay una cercanía muy profunda. Naturalmente, hay una persona que evita que las cooperativas se infiltren gente del bajo mundo, se llama el oficial de cumplimiento, sí, que además figura. trabaja en coordinación con los requisitos del propio banco donde está la cuenta de la cooperativa. Sí, así es. Otra ventaja también. Eso tiene sus debilidades. Sí. Eso es. El oficial de cuenta es una figura que existe ciertamente en la oficial de crédito, oficial de cumplimiento. Oficial de cumplimiento, pero eso no es tan riguroso como parece en las letras. Y eso tiene que ver con la debilidad institucional que hay aquí en cuanto a la regulación de las cooperativas, porque el tema aquí es que hablamos del IDECOP, que tiene que ciertamente buenos técnicos, muy buenos técnicos, pero tiene debilidad institucional y no tiene capacidad de regulación real del sistema cooperativo. Eso como que hay que decirlo para que la gente también esté clara con eso. Aquí tenemos muchas cooperativas que gozan de mucho prestigio y que funcionan de manera efectiva por la seriedad de la gente que está en la cooperativa. No necesariamente por la rigurosidad que establece la ley en cuanto a la regulación de la cooperativa.
Entonces tenemos que confiar en las personas. En el caso de los bancos, confiamos en las personas que dirigen esos bancos, pero también tenemos la seguridad de que hay una autoridad monetaria que si no cumple como quiera lo va a hacer cumplir porque están las regulaciones establecidas. Ciertamente. A nivel de la banca también existen sus debilidades respecto a los temas del cumplimiento, que quizás no se le dan tanta... No, para que tiene pero con una diferencia. Las debilidades tienen una diferencia. Hay una superintendencia. Tienen los ojos arriba. Porque están reguladas. Sí, está regulado por una ley monetaria y financiera que ciertamente funciona y tiene incluso, esa ley establece incluso las propias garantías. Sí. Usted no ha oído mencionar el encaje legal. Ustedes lo han oído mencionar. Que el encaje legal, que el Banco Central desembolsó dinero, liberó del encaje legal. ¿Ustedes saben lo que es el encaje legal? El encaje legal es un dinero que tienen que depositar los bancos en el Banco Central, que es una especie de fondo de garantía. Sí, 10%. Y aparte de eso, hay otro fondo adicional que también se deposita de parte de los bancos. ¿Para qué? Para cuando se produce una situación de quiebra o de algo, a ver quién va a salvar los ahorristas y cómo se van a salvar los ahorristas. Así es. Si es una cooperativa no hay forma Pero de el mismo encaje legal ha sido el instrumento. Con el dinero que depositan los bancos, le meten liquidez a los bancos, aprobando determinadas iniciativas. Pero la cooperativa no tiene encaje legal. Que por cierto, Esteban, yo quiero reiterar aquí en presencia de Alexis Olivo, que el encaje legal se ha convertido en la práctica, naturalmente a través de carteras de préstamo, en el instrumento dinamizador de la economía dominicana, sustituyendo la reducción del gasto de capital del gobierno. Indirectamente, muchos préstamos con dinero del encaje para dinamizar la economía, que fue el argumento que aquí se utilizó cuando surgió la pandemia del COVID. Para que la economía no muera, vamos a liberalizar recursos. Y ahora aprobaron 35,000 millones. El Banco Central está hablando de una liquidez de 175,000 millones de pesos. Sí. Con relación a... Con dinero del encaje. Del encaje legal. Sí, regularmente ese dinero del encaje mayormente lo destinan para el tema de los préstamos hipotecarios. Es una gran ventaja cuando tú vas a financiar un inmueble con encaje, que es una tasa bastante atractiva. Pero volviendo al tema de la particularidad de la cooperativa, en la cooperativa regularmente se otorgan préstamos hipotecarios. Y es muy difícil que exista lo que se llama la ejecución de la garantía a nivel de la cooperativa. La cooperativa no le interesa realmente tener un bien. En el caso del banco tampoco, porque al incautar un inmueble genera unos costos bastante altos. Eso no es un negocio. No es un negocio. Pero en el caso de la cooperativa, regularmente es un tratamiento más flexible si tú pones un inmueble en garantía. Se busca la forma de quizá de reducirte lo que serían los intereses, todo para que realmente tú puedas cumplir con tu compromiso, porque realmente la cooperativa lo que busca es el bienestar colectivo. Y ahí el hecho de por qué las cooperativas no pagan impuestos sobre la renta, porque lo que se busca es un bienestar colectivo respecto a la persona. Pero volviendo otra vez a ese tema del ahorro, es algo que yo entiendo que el IDECOT debe realmente, a través de lo que son su personal y las personas destinadas y todas las otras federaciones que tienen que ver con el mundo cooperativista, realmente enfatizar más el tema de la educación. ¿Por qué? Porque realmente la educación es... Y del ahorro. La educación es sobre la base del ahorro, precisamente. Porque las instituciones son fuertes a través de cuán educadas son. ¿Ya? La educación es fundamental para todo, cumplimiento de lo que son los reglamentos, ¿verdad? De cara a lo que es la sociedad, todo lo que representa también la misma institución frente a lo que son las labores sociales, siembra de árboles, reforestación, lo que son las ayudas sociales a las comunidades que son más necesitadas. O sea, es un mundo hermoso y se puede crear incluso a través de la misma educación cooperativa personas más educadas y más comprometidas realmente con lo que es la misma sociedad, mejores ciudadanos, en el sentido de que no es solamente ir a un negocio, sino es que la labor colectiva que representa la cooperativa es precisamente la labor de ayuda, de que juntos y educados podemos realmente hacer más. Vamos a hacer un cambio, Esteban, vamos a hacer un cambio para ver qué queda de tiempo ahí para los últimos minutos. Nos quedan 5 minutos. Bueno, vamos al cambio y venimos con los minutitos restantes en Coloquio, el programa económico de la semana. Bien, amigos y amigas de Coloquio, los últimos minutos de este programa, que estamos hablando de la educación cooperativista con Alexis Olivo, Esteban Delgado. Sí, así es. Y el tema de la educación en materia de
financiera, porque aquí estamos hablando de educación financiera, una inversión de 5% de los ingresos de la cooperativa es un monto grande, o debería ser un monto grande. Uno se pregunta qué tanto de ese 5% realmente invierte en la cooperativa en educación directa hacia sus socios. Porque ese es otro tema que tal vez tú puedes mencionar que se hace inversión en educación, pero tú dices, bueno, pero ¿qué tipo de educación fue que se impartió? O sea, no, que hicimos unos talleres, o que no, que lo que hicimos fue que hicimos una donación a tal escuela, ya eso es inversión en educación. No, eso no es inversión en educación, o sea, no se puede distorsionar el tipo el espíritu de esa disposición, de que sea para educar a los socios de manera directa en asuntos relacionados con eso, con el ahorro y el crédito. Así es, la educación es básica, como les decía, en todos los aspectos. Y precisamente la cooperativa se apuesta no solamente al crecimiento económico, recordemos el emblema de los 2 pinos que tienen tradicional de las cooperativas, y el hecho de que debe ser un crecimiento paralelo. ¿Por qué 2 pinos? Porque usted tiene que crecer tanto como persona. Usted no hace nada con crecer económicamente, porque lo hemos visto. O sea, dinero puede tener cualquier patán que se dedique a hacer negocios ilícitos, sino el hecho de que usted tiene que crecer tanto en la formación económica como también en la formación personal. Habla muy bien de las cooperativas, de esas cooperativas en las cuales vemos personas que programan sus vacaciones, que no tienen realmente ese tema de siempre del ahogue por el dinero. Aunque como hablábamos inicialmente, la cooperativa regularmente los préstamos están apalancados con lo que son los aportes de capital y cooperativas que utilizan diferentes modalidades. Algunos utilizan prestarte hasta el 100% de tu capital. Si ya tú excedes de ahí, entonces tendrías que buscar un garante. Y también las tasas de interés entonces van en aumento siempre que tú tomas un monto mayor a los aportes de capital que tú tienes. Hay otras también que, por ejemplo, las que son cerradas, te prestan hasta un 70% de lo que son tus prestaciones laborales. En este caso, ya las empresas están comprometidas o se comprometen deliberadamente con la cooperativa a lo que es pagarle sus prestaciones laborales a los empleados. Y eso se da mucho en el sector de las construcciones, porque sabemos que la persona de la construcción, el obrero de construcción, es un personal que es muy inestable, está sujeto a muchas situaciones de accidente, situaciones personales, a veces hasta mismas situaciones imprevistas. Por ejemplo, en el caso, aunque no son admitidos, lo que son el caso de los que no son nacionales. Sí hay empresas que son organizadas que traen personal de otro país con todos los reglamentos de ley, y en este caso sí, entonces ya se le da participación a los empleados, pero como les decía inicialmente, la labor cooperativista es precisamente de que usted crezca, no solamente en el aspecto económico, sino que usted pueda crecer como persona, de que usted reciba educación sobre temas sexuales, no solamente en cuanto a lo que es educación económica, porque todo, si nosotros analizamos, tú no puedes ver al ser humano simple y llanamente desde un aspecto de vida económico. Tienes que verlo desde su mismo aspecto social, tienes que verlo desde su formación del individuo, de qué adolece, cuáles son sus retos diarios que tiene que salir a enfrentar a la calle y cómo tú hacerlo. Se puede ser educado siendo pobre. Hay personas que entienden que por el hecho de que se montan todos los días en un vehículo público de un chofer que quizás no tiene educación, también tiene que ponerse en el plano del chofer, ¿verdad? O el chofer de guagua, el chofer de carro público, que tiene que comportarse de la misma manera cuando entra ya sea en el tren, en el caso del metro. Se puede ser educado siendo pobre. Yo recuerdo el caso en mi propio caso particular, y creo que sea también puede ser el mismo ejemplo de ustedes. No venimos de cuna rica. Venimos precisamente de personas que eran estratos sociales bajos, pero eran personas que tenían cierta educación. Yo recuerdo a mi abuela, lo único que aprendió fue a leer y a escribir, y porque tenía que ser un requisito básico para que le dieran visa en el consulado, que aprendió a leer y a escribir. Pero mi abuela tenía un trato y una cortesía que podía servirle a un presidente en su casa. Vamos a darle las gracias a Alexis Olivo. Ese tema podemos, Alexis, continuarlo, el tema de las cooperativas, en otro programa coloquio. Y antes de finalizar, Esteban, vamos a felicitar el nuevo premio mundial
otorgado esta semana al Banco de Reserva. De reserva, sí. Recibido por Samuel Pereira. El Banco de Reserva ha ido ganando, recibiendo muchos premios. Y también felicitar al Banco Caribe por su aniversario número 20. Número 20, sí, 20 años. Y felicitar también al Banco Santa Cruz por su aniversario 25. Sí, felicitar a la Asociación Popular por su cero de oro en la Navidad y Año Nuevo. Y también el concurso de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. Señores, terminamos. Hasta el próximo coloquio. ¿Cómo tú despides, Esteban? Que Dios bendiga al pueblo dominicano. Hasta la próxima coloquio, el programa económico de la semana.